Mestiza presenta. Buenos días, compañeros y licenciado. Hoy les voy a hablar sobre el mestizaje y el sincretismo. En el arte colonial en América, durante la época de la colonización europea, fue un mecanismo de imposición cultural y religiosa sobre los pueblos indígenas, donde los artistas españoles introdujeron estilos como el renacentista, el barroco, el rococó y el neoclásico. Cabe recalcar que en el neoclásico tenían un principio de racionalidad y de orden, donde rechazaban la exuberancia barroca. También se predominaron temas religiosos. En Santo Domingo fue un centro importante de difusión del arte español en América. Las iglesias, monasterios y castillos construidos durante la colonia siguieron los patrones artísticos españoles. Y aunque la pintura y la arquitectura fueron las expresiones artísticas más destacadas, también se desarrollaron la poesía, la música y la escultura en aquel periodo. El arte mestizo se trató principalmente sobre la mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena, que desde aquel entonces se dio origen hacia la cultura mestiza colonial y pronto se empezó a diferenciar sobre la metropolitana. Indígenas y mestizos se unieron a gremios de pintores y constructores, donde el estilo barroco perduró desde el siglo XIX, reflejando la mezcla entre la cultura y la influencia indígena. Las principales características del arte mestizo fueron 5. 1. El uso de temas prehistóricos en iglesias y conventos. 2. La incorporación de la flora y la fauna americana. 3. La arquitectura con capillas abiertas del siglo XVI al XVIII. 4. Esculturas tequitqui que interpretaba las religiones ajenas. Y 5. La pintura anónima en talleres de México y Cusco del siglo XVII al XVIII. Buenos días, licenciados y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es la mezcla de diferentes religiones para formar nuevas creencias y prácticas. Esto sucede cuando las culturas con tradiciones distintas entran en contacto, como ocurrió durante la colonización de América. Más allá de una simple fusión, el sincretismo muestra cómo las comunidades adoptaron religiones impuestas, mientras preservaron sus propias tradiciones. Un claro ejemplo de América Latina es la Virgen de Guadalupe. En México, para los indígenas, esta figura cristiana no se convirtió en un símbolo de resistencia, al representar tanto a la Virgen María como a la Tonantzin, una diosa azteca. Esta adaptación permitió a los pueblos indígenas mantener parte de su identidad cultural en Brasil. La santería y el candomblé son otros ejemplos de esta religión. Nacieron de la mezcla entre los catolicismos y las creencias yoguras de los esclavos africanos. En estas tradiciones, los santos cristianos se asociaban con varias deidades africanas, como por ejemplo la Santa Bárbara, que se identificaba como el Chango, el dios del trueno, mientras que la Virgen de la Concepción se asociaba con Oxumo, el dios del agua dulce y la fertilidad. En Ecuador, las fiestas de la Mama Negra en la Tacunga es un ejemplo de cómo las mezclas tradiciones indígenas, africanas y católicas se unen. En esta celebración, la Virgen de la Merced es venerada, pero los personajes y rituales muestran influencias africanas e indígenas, como la representación de la Mama Negra, un personaje que simboliza la mezcla de culturas. En conclusión, el sincretismo religioso no solo se refleja cómo las culturas se mezclan, sino que también cómo las comunidades resisten, adoptan y preservan su identidad. Es un proceso vivo que muestra cómo la riqueza de la diversidad cultural y cómo las religiones pueden transformar al entrar en contacto con otras religiones. Muchas gracias. Función evangelizadora, su importancia, historia y transformación a lo largo del tiempo. La función evangelizadora es pilar fundamental dentro del cristianismo. Su propósito es difundir el mensaje del evangelio y promoviendo la conversión espiritual, la enseñanza de los valores cristianos y la transformación y las sociedades a través de la fe. No solo se trata de compartir palabras, sino de inspirar a las personas y vivir una vida acorde con los principios del amor, la justicia, la solidaridad que Jesús enseñó. Y estos ámbitos que tiene la evangelización son estos. La evangelización no se limita únicamente a la enseñanza religiosa. Dentro de templos o iglesias, su gran impacto se extiende a diversos ámbitos, influyendo en la vida social, cultural y hasta económica de las comunidades. Ámbito espiritual, la evangelización busca a las personas que conozcan y experimentan Dios en sus vidas, a través de la oración, la lectura de la Biblia y los sacramentos. Y esto fortalece su relación con Dios y encuentran la fe una guía para sus vidas.
También el ámbito social, la evangelización implica también acciones concretas para ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas comunidades cristianas realizan obras de caridad, programas de asistencias a los pobres, hospitales y misiones humanitarias. Gracias. El arte barroco fue un movimiento. El arte barroco fue un movimiento cultural que se extendió en Europa en el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Este fue una respuesta a la Reforma Protestante y se caracterizó por ser un movimiento de la raigambre católica romana. Este arte se utilizó como una herramienta para defender los intereses de las monarquías absolutas y las autoridades religiosas y civiles. El barroco se distingue del Renacimiento por su enfoque místico y su visión sombría de la vida. Espiritualidad intensa lograda a través de escenas de éxtasis, respeto por la perspectiva, dimensiones y representación correcta de los espacios grandes. Representación correcta de las figuras propias no estereotipadas. El barroco llegó a América durante la colonización, utilizando como herramienta para cristianizar el Nuevo Mundo, llegando así a su apogeo en el siglo XVIII. La tradición artística precolombina influyó en el barroco americano, debido a la distancia con Europa y la falta de artistas europeos. Esto hizo mezclas únicas de estilos. La fusión de estilos se mostró en la arquitectura religiosa, llevando consigo elementos de la naturaleza en templos o conventos. Las condiciones del medio físico marcaban la estética de las edificaciones. Se daba gran importancia a la decoración. Por ello, los materiales de construcción eran coloridos, como los ladrillos, yesos o piedras. Hubo una combinación con las formas decorativas indígenas. La escuela quiteña. Si vino de España a México, es considerada el centro de excepción de desarrollo y difusión del barroco en América. No se debe enseñar a Quito, es donde se desarrolló una importante promoción artística que llegó a ser famosa en las colonias y en la corte de Madrid. La escuela quiteña es el conjunto de artistas predominantemente de mestizos e indígenas y sus obras desarrolladas en la Real Audiencia de Quito, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XIX. Si bien la escuela recibió de España la influencia de las corrientes de cada periodo, el renacentista, el neoclásico, manierista y el rococó. uno de los principales exponentes de esta escuela es el escultor indígena, cuyo talento fue comparado con el de Miguel Ángel Rey Carlos III. Además de las características propias de los estilos que recibió de España, la obra de la escuela quiteña tuvo las siguientes características propias. Primero, combinación de adaptación de rasgos españoles, flamencos, italianos e indígenas. La quiteñización de los personajes a través de los rasgos mestizos y atuendos locales. Escenas en paisajes locales, presencia de flora, fauna, adopción de plantas americanas y leonografías. Se adoptan santos europeos con nombres y características locales. Por ejemplo, a San Jacinto de Colonia se lo llama San Jacinto de Yaguachi. Al terminar de pintar una escultura, se lo golpeaban con la vejiga de un cordero y se usaba para su saliva para darle brillo. Descubrimiento a partir de los huesos de animales como achotes, atacos e insectos.